un mechero por ahí? Buenas tardes, señoritas y señores estudiantes. Buenas tardes, compañeras y compañeros del Centro de Química. Bien, esperando que se encuentren muy bien todos ustedes, pues que tengamos una buena semana de trabajo y que podamos avanzar adecuadamente en el estudio de esta temática que es trascendente, que es muy importante en la formación de ustedes, jóvenes estudiantes, y que sea una semana de provecho. Recuerde que el día de mañana haremos nuestra evaluación parcial en este horario, no en este horario, en el horario que les corresponde mañana, es a las 15 horas. Haremos la evaluación parcial referida a todo el tema de la unidad anterior, todo lo que tiene que ver con disoluciones. Entonces, espero que ya esté muy avanzado ese estudio, esa revisión, y podamos trabajar muy bien. Que les vaya muy bien el día de mañana. Bien. Buenas tardes, profe. Disculpe una pregunta. ¿Sí? Para la evaluación del día de mañana, ¿es teoría y ejercicios o
solo teoría o solo ejercicio. Todo, todo lo que hemos visto en disoluciones, en el tema previo a este, ¿no? Que ya vamos trabajando en reacciones de disoluciones acuosas, todo lo previo, ¿no? Por ejemplo, de ejercicios tenemos mucho que poder evaluar en cuanto tiene que ver con concentración, ¿cierto? Con dilución de disoluciones, por ejemplo, ¿no? Para poner ejemplos de ejercicios. Entonces, haber un dominio sobre todo lo que implica la concentración de las disoluciones, todo lo que hemos visto tanto en este texto, lo que hemos visto en ese resumen, que nos sirvió de anexo también. Es decir, en cuanto a ejercicio, de ahí tenemos, solo hablando de concentraciones, una gama de posibilidades, ¿no? Lo mismo en los temas teóricos, también tenemos un campo amplio para el trabajo. ¿Sí? Ya, profe. Y igual, ¿cuántas preguntas son, profe? Como 500, creo que son. ¿No? Las adecuadas como para trabajar media hora, 40 minutos. ¿Sí? Ya, muchas gracias, profe. Ya, muy bien. ¿Hay alguna otra acotación que hacer? ¿Alguna información adicional? Estén a tiempo, ¿no? Ustedes ven que hay a veces saturaciones de las aulas, entonces estén a tiempo. Iniciaremos a las 15:05 para que lleguen todos y puedan responder en el aula virtual, en la plataforma Moodle, la prueba parcial que está programada. Eso. Bueno, avancemos. Hemos visto cómo el tema de solubilidad es importante hablando de las disoluciones y la repercusión que tiene cuando nos referimos a este primer grupo de reacciones en disoluciones acuosas, que es las reacciones de precipitación. Entonces habíamos señalado un ejemplo que está aquí en el texto que nos sirve muy bien para el desarrollo de esta temática, que es la precipitación del yoduro de plomo 2, producto de la reacción del nitrato de plomo 2, que está en disolución acuosa. Recordemos las reglas sobre la disolución de compuestos iónicos en agua, ¿no? El nitrato de plomo es soluble, por tanto está disociado en iones en la disolución. Lo mismo ocurre con el yoduro de potasio, que está disociado en iones. Entonces, ponemos en contacto la disolución de nitrato de plomo, la disolución de yoduro de potasio, ¿y qué se nos forma? Un precipitado amarillo, un sólido insoluble, y de acuerdo a esa tabla que tenemos luego, que ya revisamos, este no se disuelve en el medio de la reacción, ¿sí? Forma un precipitado, en este caso un precipitado amarillo, y se forma nitrato de potasio, que es una sal iónica soluble, de acuerdo también a lo que hemos visto en las tablas. Entonces, esta es una ecuación molecular, ¿no es cierto? En donde están todos los actores y los espectadores, ¿no es cierto? Actores y espectadores. Entonces, ¿qué vemos de cambio? Importante es la formación del precipitado de una sustancia insoluble en esta reacción de metátesis que nos sirvió de ejemplo, nitrato de plomo más yoduro de potasio, da como resultado un precipitado amarillo de yoduro de plomo 2 y la formación del otro producto, nitrato de potasio. Entonces aquí veíamos, aquí habíamos analizado un antes y un después, ¿no es cierto? Y justamente el tema de la solubilidad se vuelve clave, ¿ya? Entonces decíamos que este tema lo debemos conocer muy bien, que es el caso de memorizar. En este inicio está bien, ¿ya? Pero luego usted ya en la práctica, conforme va pasando su formación, usted ya conoce, porque aquí está trabajando con compuestos muy comunes, muy frecuentes. Esperemos que el próximo semestre ya estemos trabajando presencialmente y tendremos la posibilidad de hacer muchas reacciones donde comprobaremos estas solubilidades y en otros casos insolubilidades. Entonces recuerde los grupos de compuestos solubles, las excepciones, si es que las hay, y los compuestos insolubles y también las excepciones.
Aquí vimos algunos ejemplos de diferentes precipitados, un ejemplo, y de ahí deriva también un ejercicio de práctica. Igual, a propósito de la pregunta de la compañera, lo que hemos visto en las disoluciones en la anterior unidad, tienen algunos ejemplos, ¿no es cierto?, ejercicios de práctica. Todo eso es sujeto de poder también evaluar, porque ha sido parte de los trabajos individuales, ¿sí? Entonces, todo está allí inmerso. Entonces, decíamos, el tema que viene hace íntima o tiene íntima relación con lo anterior, porque nos da una razón importante de cómo las reacciones son representadas con ecuaciones químicas. Y para propósitos muy concretos de ver la realidad que acontece en las reacciones de precipitación, hay una clasificación de las ecuaciones que son la expresión cual y cuantitativa de una reacción química. Recuerde que una ecuación tiene los componentes de una ecuación matemática. Los miembros se corresponden, ¿cierto? Cual y cuantitativamente. Es decir, cuáles son y en qué cantidades están entre reactivos y productos. Por eso hay necesidad de balancear, igualar las ecuaciones químicas para que representen el proceso que se desarrolla en un tubo de ensayo, en un vaso de precipitados, en un Erlenmeyer, en el medio en el cual se produce la reacción, el reactor, se conoce así en términos generales, ¿no? Entonces aquí nos señalan que la ecuación que representa la precipitación del dioduro de plomo 2, ¿no es cierto?, es una reacción molecular. Se denomina así porque las fórmulas de los compuestos están escritas como si todas las especies existieran como moléculas o entidades completas. Ahí no vemos cómo se han disociado, ahí no apreciamos cómo están disociadas en la realidad. Hemos dicho, ¿no? El nitrato de plomo 2 es soluble, está disociado. El iodo de potasio es soluble, está disociado. Y ambos interactuando reaccionan y forman un precipitado, un sólido insoluble, que es el iodo de plomo 2, y se forma también nitrato de potasio, que es soluble. Entonces aquí en la reacción, en la ecuación que representa a todas las entidades completas, o entre comillas diremos molecularmente representadas, es una reacción, es una ecuación molecular, ¿sí? Donde está completo, y esta nos sirve bien porque nos indica la identidad de los reactivos, ¿no es cierto? Nos dice que el nitrato de plomo y el iodo de potasio interactúan y reaccionan. Entonces dice, si quisiéramos llevar a cabo esta reacción en el laboratorio, esta es la ecuación referencial, ¿sí? Y es la que vamos a tener como parámetro. Sin embargo, dice, y muy bien, una ecuación molecular no describe, no informa con exactitud todo lo que en realidad está sucediendo en la disolución, en el medio de la reacción. Porque hablamos de disociación, ¿no es cierto? Hablamos de que hay compuestos que están disociados y un producto no está disociado, está formando un sólido. Entonces, dice, como se señaló antes, cuando los compuestos iónicos se disuelven en agua, se separan por completo, ¿no? En cationes y aniones, ¿sí? Y estos se hidratan. Por eso que nuevamente no pueden unirse y formar una especie sólida, ¿no? Entonces, disociados e hidratados no pueden nuevamente formar el sólido. Por ejemplo, el nitrato de plomo es un sólido, como reactivo puro, y cuando se coloca en agua se disocia. ¿Ya? Entonces, para evitar que nuevamente forme el nitrato de plomo como sólido, los iones, tanto cationes y aniones, están disociados e hidratados. Lo mismo sucede con el iodo de potasio. Entonces, por ello dice, para que las ecuaciones se apeguen más a la realidad, deberán indicar la disociación de los compuestos iónicos en sus iones. De eso se trata, ¿sí? Así, en la reacción entre el iodo de potasio y el nitrato de plomo 2, escribiríamos de la siguiente manera, ¿no? Nitrato de plomo disociado, tendremos el plomo 2 más en disolución acuosa, estamos leyendo la ecuación iónica, ¿vea? Más el nitrato, que es el anión, ¿sí?
Pero por cada plomo 2 más necesitamos 2 nitratos, porque hemos igualado la ecuación, ¿no es cierto? Hemos balanceado. La relación es 1:2. Y este nitrato también está disociado, hidratado. ¿Con quién va a reaccionar? Con el yoduro de potasio, que también es iónico, está disociado, es soluble. A propósito de la tabla que vimos, de solubles, si queremos decirlo así, y también está hidratado. Entonces, para el balanceo de la ecuación necesitamos 2 ioduros de potasio. Por tanto, tendremos 2 cationes potasio hidratados y 2 aniones yoduro hidratados. Estos los reactivos. Cuando interactúan ya estos reactivos, ¿qué sucede? Se forma el yoduro de plomo 2, es decir, hay un intercambio de aniones y cationes, una reacción de metátesis, ¿sí? Entonces hay sustitución doble, entonces se forma el yoduro de plomo 2, que es insoluble. Recuerden, los halogenuros son solubles, excepto aquellos entre los cuales está el plomo 2+, cuando se forma con el catión plomo 2+. ¿Ya? Entonces este es un sólido de color amarillo, se ve claramente en el tubo de ensayo. Y también se forma el otro producto, el nitrato de potasio. Este es soluble, es iónico, se disocia, se hidratan los 2 potasios y se hidratan los 2 nitratos. Fíjese, no han sufrido cambios en la presentación en reactivos y en productos, los nitratos en calidad y en cantidad, y los potasios. Es decir, son iones espectadores. ¿Cuáles sí son actores? Los ioduros que se unen con el plomo para formar el yoduro de plomo 2, que es una sustancia diferente a todas las otras, porque es un precipitado insoluble. Entonces, estos son iones actores, los otros son iones espectadores, los nitratos y los potasios. Esta es una ecuación iónica. Entonces, esta, dice, ejemplifica una ecuación iónica en la que se muestran las especies disueltas como iones libres. Para saber si se puede formar un precipitado a partir de esta disolución, primero combinamos el catión y el anión de los diferentes compuestos, como hemos dicho, es decir, el yoduro de plomo y el nitrato de potasio, que son los productos luego de ese intercambio. Y de acuerdo con la tabla 4.2 que vimos antes, el yoduro de plomo 2 es un compuesto insoluble. En cambio, el nitrato de potasio es soluble. Por tanto, dice, el nitrato de potasio disuelto permanece en la disolución, ionizado e hidratado, como potasio y como nitrato, los cuales se denominan iones espectadores, o sea, como decíamos, o iones que no participan en la reacción global propiamente dicha. Y debido a que los iones espectadores aparecen en ambos lados de la ecuación, bien pueden eliminarse, ¿no? Se eliminan, se eliminan, se eliminan, se eliminan. ¿Ya? Entonces, esto nos genera una última ecuación, que es lo que se denomina ecuación iónica neta, que solo muestra las especies que realmente participan en la reacción, es decir, que han dado lugar a un cambio. Los nitratos y los potasios, decimos, son espectadores, no cambian de los reactivos a los productos. Quienes sí interactúan y producen un cambio visible, real, son el catión plomo 2+, y los 2 ioduros. Se unen entre sí y forman el yoduro de plomo 2, que es un compuesto insoluble en el medio. ¿Ya? Porque hay un medio, ¿no? El medio final, luego de la reacción, es este. Entonces, el precipitado es el amarillo y el nitrato de potasio, que forma la disolución, es lo que nos está con el precipitado amarillo. Es decir, este gráfico nos representa ya el resultado. Entonces, forma parte de la ecuación iónica neta, ¿sí? Conforme nos señala acá. Dice, en otro ejemplo, observamos que cuando se agrega una disolución acuosa de cloruro de bario, PaCl2, a una disolución de sulfato de sodio, Na2SO4, se forma un precipitado blanco, observe acá, en esta fotografía, de sulfato de bario. Entonces el sulfato de bario, conforme la tabla y la experiencia, es un compuesto insoluble, forma un precipitado blanco.
¿sí? El cloruro de bario en disolución acuosa, ionizado, hidratado, se combina con el sulfato de sodio, precipitado iónico, disociado, hidratado, para dar lugar a un sólido, el sulfato de bario, y al cloruro de sodio, que es soluble, es iónico, hidratado, como conocemos bien. ¿Cuáles serán los espectadores? Los sodios. ¿Cuáles serán espectadores? También los cloruros. ¿Cuáles serán actores? El bario y el sulfato. Ya de hecho, estamos viendo aquello, ¿no? Entonces aquí se escribe la ecuación iónica, conforme hemos señalado, y luego de balancear, ¿no? La diferencia es la formación del precipitado, los demás son espectadores. Asimismo, podemos eliminarlos. ¿Y qué nos queda? El bario 2 más con el sulfato para formar el sulfato de bario. Actores, ecuación iónica neta. Entonces, cuando ya tenemos más práctica, podemos inmediatamente de la ecuación molecular, inclusive que la podemos mentalmente tener clara, podemos llegar a la ecuación iónica neta. Pero en este momento es importante que ustedes hagan el ejercicio completo, escriban la ecuación molecular, pasen a la iónica y luego aterricen en la iónica neta. Para ello nos dan aquí cuatro pautas, ¿sí? 4 recomendaciones. Observe, dice, los siguientes 4 pasos resumen el procedimiento para escribir ecuaciones iónicas y ecuaciones iónicas netas, lógicamente partiendo de la molecular, que debe estar balanceada, ¿sí? Primero dice, escriba una ecuación molecular balanceada para la reacción mediante las fórmulas correctas para los compuestos iónicos de reactivos y productos. Como usted domina, ¿no es cierto?, las formulaciones, los nombres, usted domina la nomenclatura, usted no tiene inconvenientes. Si solo le damos nombres, usted fácilmente puede escribir la fórmula, perdón, la ecuación molecular, luego la iónica, y luego la iónica neta, como sabe también, la solubilidad, cuáles compuestos son solubles, cuáles son insolubles, no hay inconvenientes. ¿De acuerdo? Entonces, eso previo debe estar muy bien conocido. Perdón. Entonces dice bien, vea, escriba la ecuación molecular balanceada para la reacción mediante las fórmulas correctas para los compuestos iónicos de reactivos y productos. Con base en la tabla 4.2 decida cuál de los productos es insoluble y por lo tanto aparecerá como un precipitado. En la tercera evaluación que haremos sobre esta temática, ¿no? Entonces usted ya debe ir haciendo sus ejercicios, inclusive más y más ejercicios, los que usted requiera para adquirir dominio. Por lo tal de cuando venga el próximo, la próxima evaluación parcial no tenga dificultades, ¿no? Si tiene que regresar a ver la nomenclatura, la evaluación de ecuaciones, todo eso, aquello debe hacerlo. Debe hacerlo, ¿no? No espera al día previo a la evaluación y ponerse a analizar esas cosas. Si usted tiene vacíos, si tiene algunas dudas, debe regresar a ver. Ahí tiene todo un texto para poder regresar, ¿sí? Para poder regresar. Bien, entonces, una vez se escribe, pasa la ecuación iónica. El compuesto que no aparece como precipitado debe presentarse como iones libres, como hemos visto acá. ¿Ah? Identifique y cancele los iones que son espectadores a ambos lados de la ecuación para dejar la ecuación iónica neta. Verifique que las cargas y números de átomos estén balanceados en la ecuación iónica, no hay problema. Si balanceamos bien la ecuación molecular, no tenemos inconvenientes. Y recuerde cómo debe disociarse, ionizarse, ¿no? O expresarse iónicamente en la ecuación. Aquí, por ejemplo, no podemos escribir Cl2 menos, ¿no es cierto? Eso no es real. No está como cloro, está como 2 aniones cloruro. Y tiene que expresar que está presente en la disolución acuosa, está disuelto, está hidratado. Lo mismo en los sodios, no puede usted poner otra forma sino 2Na más en disolución acuosa, lo mismo el sulfato. ¿Ya? Entonces debe tener clara cómo es la notación y la fórmula de iones también, de cationes y de aniones, para que no aparezca, por ejemplo, aquí Cl2, una barbaridad, ¿no?
No tenemos ahí cloro gaseoso, sino que tenemos cloruros. ¿Sí? ¿Se fija bien? Entonces no podemos caer en esos errores. Bien, esos pasos, mire, se van a aplicar acá. El ejemplo 4.2 dice, prediga lo que sucederá cuando una disolución de fosfato de potasio, ya nos dice que es disolución soluble, ¿no es cierto? Se mezcla con una disolución de nitrato de calcio, ya nos señala el mismo ejemplo. Escriba una ecuación iónica neta para la ecuación, entonces seguimos los pasos. Observe, aquí está la reacción, ya el producto de la reacción, precipitado formado por la reacción del fosfato de potasio en disolución acuosa y el nitrato de calcio en disolución acuosa. ¿Ve? Se genera un precipitado. Entonces, muy bien, dice, estrategia. Es aconsejable escribir primero la ecuación sin balancear, de acuerdo con la información proporcionada. Nos dice que reacciona el fosfato de potasio con nitrato de calcio, que se formará. Entonces, hacemos el intercambio de iones, ¿no es cierto?, entre los productos, entre los reactivos. ¿Qué sucede? Dice, cuando los compuestos iónicos se disuelven en el agua, se disocian, ¿no es cierto? ¿Qué iones se forman a partir de la disociación del fosfato de potasio y el nitrato de calcio? Tendremos los fosfatos, tendremos los potasios disociados. O sea, ahí no podemos escribir K3 más, ¿no es cierto? Sino 3K más. Hay 3 cationes potasio. ¿Sí? Si es que el balanceo nos indica que le puede ser 2 veces este. Lo mismo en el calcio. ¿Qué tenemos en el nitrato de calcio? Un catión calcio, 2 más, y 2 nitratos, 1 menos. ¿Qué sucede cuando los cationes se encuentran con los aniones en la disolución? Se produce una reacción. Muy bien, dice, en disolución, el fosfato de potasio se disocia en iones potasio y en aniones fosfato, el calcio, en iones calcio y en nitratos. Y de acuerdo con la tabla 4.2, los iones calcio y los iones fosfato formarán un compuesto insoluble. Entonces, cuando van a interactuar, ya el fosfato y el calcio forman el fosfato de calcio. Este es insoluble. Es insoluble. En tanto que el otro producto, el nitrato de potasio, ya vimos inclusive en el ejercicio anterior, es soluble, estará disociado. Por lo tanto, es una reacción de precipitación. Hemos identificado primero si es una reacción de precipitación, en donde se forma un precipitado. No importa reiterarlo, ¿no? Aclararlo bien, reiterar todo el tiempo que sea del caso. Estamos en una fase de aprendizaje. Para quienes ya han conocido antes de esto, no hay problema, estamos refrescando aquello. Hay personas que tal vez la primera vez que tienen la posibilidad de conocer este tipo de ecuaciones que nos indican estos pormenores de una reacción química. Entonces, muy bien, seguiremos paso a paso el procedimiento que se acaba de describir. Primero, la ecuación molecular balanceada, muy bien. Observe, hay fosfato de potasio más nitrato de calcio, entonces debemos igualar. Recuerde que el fosfato es 3 menos, el nitrato 1 menos, entonces tenemos que tomar en cuenta aquello y efectuamos un balanceo. Debemos observar que necesitamos 2 fosfatos de potasio que reaccionan con 3 nitratos de calcio para formar el fosfato de calcio, ¿ya? El Ca3PO4,2, que es el sólido insoluble. Y como resultado también, como producto, tenemos formación de nitrato de potasio. ¿Pero cuántos? 6. ¿No? Ahí vemos que esté balanceado. Tenemos 3 potasios por 2 moles. Tenemos 6 potasios. 6 potasios. ¿Cuántos fosfatos tenemos? 2 fosfatos. Tenemos 2 fosfatos. ¿Ah? Calcios tenemos 3. Tenemos 3 calcios. ¿Cuántos nitratos? 2 por 3 son 6. 6 nitratos. Observe. Está balanceada. Una vez balanceada la ecuación molecular, ahora sí, ¿cuáles son espectadores? ¿Cuáles son actores? Ya vemos claramente, para escribir la ecuación iónica, los compuestos solubles se muestran como tales, disociados en los reactivos. Luego ya en los productos, disociados del nitrato de potasio, observe, 6 potasios, 6 nitratos, y el sólido insoluble, completo, no se disocia.
CA3PO4 un sólido. Observe, todo lo que está informado en una ecuación debe contener cuando usted escribe. Si están disociados en agua, disolución acuosa, entre paréntesis AC, entre paréntesis AC, y lo que está como sólido, como tal. Aquí está bien escrita la ecuación iónica. Eliminamos los espectadores, los potasios y los nitratos, muy bien, en ambos lados. ¿Qué nos queda? 3 calcios, 2 más, en disolución acuosa, más 2 fosfatos, 3 menos en disolución acuosa, para dar lugar al sólido, al precipitado insoluble, de fosfato de calcio, o sea, 3PO4 Si no sabemos la nomenclatura, ¿llegaremos acá? No. ¿Se da cuenta? Nosotros solo damos nombres. Usted tiene que hacer el resto, ¿verdad? 4. Observe que debido a que primero balanceamos la ecuación molecular, como es lógico, la ecuación iónica neta queda balanceada en términos de números, de átomos en ambos lados, de cargas positivas y cargas negativas. Observe 3 por 2, 6 más, 2 por 3 menos, 6 menos. 6 cargas positivas con 6 negativas, compuesto neutro. No hay ningún inconveniente. Usted efectúa este ejercicio de práctica que complementa el estudio de este tema. Dice, prediga el precipitado que se forma al mezclar una disolución de nitrato de aluminio. Se les decía, solo daremos nombres, nosotros no vamos a poner fórmulas cuando evaluemos, con una disolución de hidróxido de sodio. Escribe la ecuación iónica neta para la reacción. Parte asimismo de la molecular, va a la iónica y llega a la iónica neta. Igual, esto debe aparecer en su tarea individual. Revisión de conceptos. Está haciendo una pregunta, ¿cuál de los diagramas o representaciones gráficas de vasos con reactivos, cuál de los siguientes o de los diagramas siguientes describe fielmente la reacción entre el nitrato de calcio en disolución acuosa y el carbonato de sodio en disolución acuosa? Por simplicidad, solo se muestran los cationes calcio, 2 más en amarillo, y los aniones carbonato, 2 menos en azul. No se representa el agua. Entonces, ¿cuál de estos diagramas describe lo que acontece en la reacción entre el nitrato de calcio y el carbonato de sodio? Vean la interrogante. Aquí compactos, los calcios y los carbonatos, aquí disociados completamente, al azar, y acá también no disociados, sino formando agrupaciones, observen, de un calcio con un carbonato. ¿Ah? ¿Cuál de estos es fiel a la realidad? Muy bien. A usted le aconsejamos leer sobre esta temática, sugerimos, ¿no? Parte de una tarea, una reacción de precipitación indeseable. Entonces, ¿qué pasa en las tuberías que conducen agua caliente? Observe, dice, los depósitos de los calentadores casi obstruyen por completo la tubería de agua caliente. Estos depósitos están compuestos en su mayor parte por carbonato de calcio y algo de carbonato de magnesio. Es decir, son insolubles, ¿no? ¿Ya? Entonces hacen una descripción de ese fenómeno a propósito de la precipitación. Léalo, nos ayuda mucho, nos orienta. Muy bien. Esto en cuanto a las reacciones de precipitación. Pasemos a las reacciones ácido-base, que es el segundo grupo de reacciones, ¿no? Muy bien, que se producen en disolución acuosa. Dice, los ácidos y las bases son tan comunes como la aspirina y la leche de magnesia, pone como ejemplos, aunque mucha gente desconozca sus nombres químicos o los principios de estas dos sustancias.
El ácido acetil salicílico forma parte de la aspirina, es el que ejerce el efecto farmacológico. Y la leche de magnesia lo que tiene es hidróxido de magnesio en suspensión. ¿Ya? Hidróxido de magnesio en suspensión. Además, dice, de ser la base de muchos productos medicinales y domésticos, la química de ácidos y bases es importante en los procesos industriales y es fundamental también en los procesos de los sistemas biológicos. Observen. Los ácidos y las bases juegan un rol importante en la vida de los entes, ¿no? Tanto vegetales como animales. Antes de estudiar las reacciones ácido-base, necesitamos conocer algunas propiedades de estas especies, ¿no? Los ácidos y las bases. Entonces viene como un desarrollo histórico de la determinación de propiedades, ¿no? Dice propiedades generales de ácidos y bases. En la sección 2.7, es decir, en el capítulo 2, puedes regresar a ver, definimos los ácidos como sustancias que se ionizan en agua para formar iones hidrógeno, H, no más, y las bases como sustancias que se ionizan en agua para formar iones hidróxido, o H, uno menos. Es la definición más común, más frecuente, ¿no? Iones H más y aniones OH menos. El químico sueco, dice Svante Arrhenius, formuló estas definiciones a finales del siglo XIX para clasificar las sustancias cuyas propiedades de disolución acuosa eran bien conocidas. ¿Ya? ¿Qué decía de los ácidos? Los ácidos tienen sabor agrio. Por ejemplo, el vinagre debe su sabor agrio al ácido acético que contiene. En la práctica, el vinagre es ácido acético al 5% peso-volumen. Entonces, que ya saben muy bien, han estudiado muy bien las concentraciones. Y los limones y otros cítricos contienen ácido cítrico. De ahí tenemos que los ácidos tienen un sabor agrio. De aquellos que sí hay como, ¿no? Probar vinagre o los limones, las limas, las toronjas, por ejemplo, las naranjas. Los ácidos ocasionan cambios de color en los pigmentos vegetales. Observen. Por ejemplo, cambian el color del papel tornasol de azul a rojo. Entonces, el ácido promueve este cambio, ¿no? El papel tornasol es un papel tipo papel para filtrar, impregnado con el pigmento, el tornasol. Si está de color azul, el momento que está en contacto con un ácido cambia a color rojo, ¿no? Sufre una transición en orden molecular, electrones cambian de un sitio para otro. Si usted acude a la información que usted encuentra en los textos, en el internet, que es del tornasol, la fórmula del tornasol, fórmula química, usted va a ver las dos formas, la forma neutra o básica y la forma ácida del tornasol. Entonces ahí va a ver que hay una migración de electrones de un sitio a otro y eso genera un cambio de color que es apreciable por nuestros ojos, ¿cierto? Es producto de una radiación electromagnética que nos permite ver que hay un color rojo, ¿no? A propósito del estudio del átomo, de las partículas, de los modelos atómicos, Rutherford, Bohr, usted debe haber estudiado las radiaciones electromagnéticas, ¿no? Las frecuencias, las longitudes de onda, que nos dan justamente los colores cuando vemos la descomposición, ¿no es cierto?, de la luz, en un arco iris, a que se deben esas diferentes tonalidades o colores. Entonces, domina eso. Se vio el anterior semestre. Bien. Una tercera característica, los ácidos reaccionan con algunos metales, como el zinc. Los ácidos minerales inorgánicos más, ¿no? El clorhídrico, el nítrico, el sulfúrico. Dice, los ácidos reaccionan con algunos metales, como el zinc, el magnesio o el hierro, para producir como producto, vale la redundancia, de la reacción, hidrógeno gaseoso. Desprenden hidrógeno gaseoso. Hay una reacción de desplazamiento.
Una reacción típica es la que sucede entre el ácido clorhídrico y el magnesio. Nos ponen como ejemplo, observe, ácido clorhídrico, si estaba solo HCl gaseoso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al cloruro de hidrógeno. Ese no es el caso, ya tenemos una disolución de ácido clorhídrico, más el magnesio, metal sólido, puede estar en forma de una cinta, puede estar en forma de una granalla o puede estar en forma de polvo fino. Entonces colocamos en un tubo de ensayo ácido clorhídrico y añadimos magnesio. Inmediatamente se produce una reacción de sustitución, ¿no es cierto? Es desplazado el hidrógeno por el magnesio y se formará cloruro de magnesio, un producto soluble en agua, estará disociado, estará hidratado y se desprende hidrógeno en forma gaseosa, molecular, ¿no es cierto? Hidrógeno molecular. Es decir, de un hidrógeno unido al cloro por un enlace covalente y disociado en el agua, ¿no es cierto? Como H3O. Se unen los dos hidrógenos y forman la molécula de hidrógeno. Y esta como tal se desprende. Esto es un proceso de oxidorreducción que veremos dentro de las siguientes reacciones, de las clases de reacciones. Es una oxidorreducción. El magnesio de 0 pasa a 2 más, ¿sí? El hidrógeno de 1 más pasa a 0. Hay un proceso de oxidación y reducción. Entonces, en los ácidos pueden provocar este tipo de reacción cuando se les añade metales como el zinc, el magnesio o el hierro. Aquí se ha utilizado al ácido clorhídrico. ¿Qué más nos dice? Los ácidos reaccionan con los carbonatos, con los bicarbonatos, como son, por ejemplo, el carbonato de sodio, el carbonato de calcio, el bicarbonato de sodio, para formar dióxido de carbono. Ya no se desprende hidrógeno como en el ejemplo anterior, sino CO2. Y aquí vemos un ejemplo en la fotografía. Aquí tenemos un tubo de ensayo donde se encuentra ácido clorhídrico y añadimos carbonato de calcio. Bueno, antes, cuando no habían los marcadores de tiza líquida, como se dice, marcadores para pizarra, se utilizaba la tiza, ¿no? En pizarrones donde se podía escribir con tiza, que es un sólido, principalmente compuesto de carbonato de calcio. Entonces, el momento que colocamos en ácido clorhídrico el carbonato de calcio, vamos a ver que se desprende CO2. Ahí tenemos, observen, la reacción, ¿no? Ácido clorhídrico, en disolución acuosa, ¿no es cierto? Más el sólido, observe, el carbonato de calcio es un sólido insoluble, ¿ya? Pero sí reacciona con el ácido clorhídrico, entonces hay un intercambio, ¿cierto? Va a formarse el cloruro de calcio, ¿ya? Y se va a formar el ácido carbónico. Pero este ácido carbónico es altamente inestable y se descompone en agua y en CO2. Usted suma CO2 más H2O, nos da H2CO3, que es el ácido carbónico. Pero ya decimos, este no es un ácido muy estable y se disocia, se descompone en agua y en CO2, que es el que va al ambiente. Estas burbujas que usted observa en la fotografía son de CO2, ¿ya? Lo mismo va a ocurrir si ponemos el ácido clorhídrico en contacto con el bicarbonato de sodio. Tal vez a este le conoce un poco más que al carbonato de calcio. Entonces coloque usted bicarbonato de sodio en polvo sobre ácido clorhídrico y va a ver algo parecido a esto. Se formará la sal, que estará disociada en el medio, en cationes sodio, en aniones cloruro. Formará agua, asimismo ácido carbónico se descompone y forma agua y CO2. Asimismo se desprenderá el anhidrido carbónico. Entonces estas propiedades las señaló Svante Arrhenius. Muy interesantes, un primer acercamiento hacia propiedades de ácidos y de bases, ¿no? Las disoluciones acuosas también de los ácidos conducen electricidad, son conductoras, porque están disociados, ¿cierto? En el agua. Entonces,
tienen capacidad de esos iones conducir la electricidad. Esto en cuanto a los ácidos. En cuanto a las bases, en cuanto al sabor, estas tienen un sabor amargo, ¿sí? En segundo lugar, se sienten resbaladizas al estar en contacto con nuestras manos. Por ejemplo, si tenemos algo de hidróxido de sodio, que tal vez de una disolución muy diluida, se derramó y estamos sin guantes y topamos, no con el propósito de hacerlo, sino accidentalmente, y vemos que sentimos nuestros dedos resbaladizos, como si fuesen jabón, como si hubiésemos estado en contacto con el jabón, ¿ya? Es porque los jabones contienen bases, ¿no? Es producto de la reacción de un ácido orgánico con hidróxido, ¿ya? Los jabones vienen etimológicamente de sapón, por eso se llama el proceso de formación de jabones la saponificación de las grasas. Entonces tenemos grasa y tenemos un ácido, y entonces los ácidos orgánicos forman estas sales con una base y se forma el jabón. Por eso es que sentimos cuando el hidróxido de sodio topa la piel nuestra, los dedos, la palma de las manos, como ahí hay en nuestra piel grasa, entonces se forma inmediatamente el jabón. ¿Ya? Por eso se sienten resbaladizas. Pero no haga eso, no se le comenta, si por algún accidente topó algo de base, va a sentir aquello, ¿no? Inmediatamente hay que lavarse, no se dejará porque las bases son corrosivas, pueden afectar nuestra piel, pero bueno, quienes estamos tantos años en la química, sí nos ha tocado estar en contacto y hemos sentido la sensación de haber topado jabón. Inmediatamente hay que lavarse muy bien para que no existan consecuencias, ¿no? Muy bien. Estas bases también producen cambios de color, igual en los colorantes vegetales. Entonces el mismo tornasol de color rojo pasa a un color azul. Observe, no hay un cambio de un rojo al azul cuando está en presencia de las bases. Y de igual forma, las disoluciones acuosas de las bases conducen la electricidad. También están disociadas las bases en agua. Entonces pueden conducir sin dificultad la corriente eléctrica. Esto en cuanto a los criterios de Svante Arrhenius, ¿no? Históricamente luego apareció Bronsted, Johannes Bronsted, un danés, que señalaba que las definiciones de Arrhenius de los ácidos y bases son muy limitadas, en el sentido de que solo se aplican a disoluciones acuosas. Y la acidez y la basicidad va más allá de disoluciones acuosas. En 1932, el químico danés Johannes Bronsted propuso una definición más amplia de ácidos y bases que no requiere que estén en disolución acuosa. No necesariamente corresponda solo a disoluciones acuosas. Entonces señalaba que un ácido de Bronsted es un donador de protones, observe. Es un donador de protones. Y una base de Bronsted es un aceptor de protones. ¿Sí? Entonces aquí hace referencia a los protones, es decir, a lo que era el átomo de hidrógeno cuando se va el único electrón que queda como átomo de hidrógeno, solo la carga positiva en el núcleo del único protón que tiene. Recuerde que el hidrógeno tiene un protón en el núcleo y un electrón por fuera. Se va el electrón, solo queda protón. Entonces, un ácido de Bronsted dona protones. Y una base de Bronsted es una especie que acepta esos protones que vienen de un ácido de Bronsted. ¿Ya? Observe que las definiciones de Bronsted no requieren que los ácidos y las bases se encuentren en disolución acuosa, ¿ya? Pero no es excluyente, ¿no es cierto? Entonces el ácido clorhídrico, por ejemplo, dice es un ácido de Bronsted, ¿por qué? Se disocia, ¿no es cierto?, en H más y Cl menos, cuando, por ejemplo, está en agua.
Entonces formará un protón y formará el anión cloruro. Estarán en la disolución. Entonces, ¿qué pasa? El ion hidrógeno, H1+, es un átomo de hidrógeno que perdió, como decíamos, su electrón. Es decir, solo es un protón. El tamaño de un protón, observe, la dimensión es alrededor de 10 a la menos 15 metros. Es pequeñísimo. En tanto que el diámetro de un átomo o ion promedio, observe, es 10 a la menos 10 metros. Hay una diferencia importantísima. Entonces el protón es, dimensionalmente hablando, usted debe haber estudiado las partículas atómicas, inclusive el tamaño del protón, ¿no es cierto? Entonces tiene claro estos datos. Entonces, con un tamaño tan pequeño, esta partícula cargada, una carga positiva, no puede existir como entidad aislada. Una carga positiva ahí moviéndose en la disolución no puede estar aislada ni libre. Tendrá que ser atraída, ¿no es cierto? Y si hay cargas negativas, se verá atraída por esa carga o cargas negativas y se asociará, se unirá. Entonces esta partícula, dice, no puede existir como una entidad aislada en una disolución acuosa debido a su fuerte atracción por el polo negativo del agua. ¿Es cierto? Entonces el agua, usted sabe, es una entidad polar. ¿Por qué es una entidad polar? Porque el agua, compuesta de oxígeno y de hidrógenos, un oxígeno, dos hidrógenos, tienen enlaces de tipo covalente, de compartición de electrones. Recuerde que el oxígeno tiene dos electrones desapareados que requieren ser emparejados. Y los hidrógenos tienen un solo electrón y de hecho está desapareado. Entonces, ¿qué hace? Forman el agua en donde comparten esos electrones desapareados, el oxígeno 2, uno con cada átomo de hidrógeno, y forman un enlace covalente. Pero el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, por tanto, ejerciendo esa capacidad de atraer electrones, los pares de electrones de estos enlaces estarán más cerca ¿a quién? Al oxígeno. Hay una mayor densidad de electrones, por tanto se formará un polo negativo hacia la ubicación en la geometría de la molécula de agua, hacia la ubicación del oxígeno, y un polo positivo hacia la ubicación de los hidrógenos. Recuerden que aquí hay un ángulo de 104.5 grados, una entidad angular, la molécula angular, pero polar. Entonces, si tenemos el HCl y se ha disociado el protón, se ha separado sin su electrón, de hecho, ¿no? Ya solo es el protón, la carga positiva, esta migrará hacia el polo negativo del agua. Y como tiene una mayor densidad electrónica, recuerde que además tiene dos pares de electrones no compartidos, ¿ya? Unos ubicados en el orbital S y otro par ubicado en los orbitales P. Entonces constituyen centros de atracción negativa. Entonces fácilmente el protón se une a cualquiera de esos pares no compartidos y forma el H3O, que es el ion hidróneo. Y quedará el anión cloruro con su carga negativa, producto del electrón que le cedió el hidrógeno que formaba el ácido clorhídrico. O sea, aquí está gráficamente expresado aquello. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ácido? El donador de protones. ¿Cuál es la base? El aceptor de protones. ¿Cuál es la base aquí? El agua. Base de Bronsted, ácido de Bronsted. ¿Ya? Muy claro, ¿no? Muy bien. Entonces hay una fuerte atracción por el polo negativo del agua. Si el átomo de oxígeno, hemos analizado un poco más en detalle. Por consiguiente, el protón existe en forma hidratada. Así la ionización del ácido clorhídrico debe escribirse así, de esta manera. HCl en disolución acuosa, en contacto con el agua líquida, formará el ion hidróneo y el anión cloruro. El protón hidratado, H3O+, se denomina ion hidróneo.
Esta ecuación muestra una reacción en la cual el ácido de Bronsted, HCl, dona un protón a la base de Bronsted, que es el agua. Los experimentos han demostrado que el ion hidronio se sigue hidratando, ¿no? No solo va a tener una molécula de agua junto, de manera que puede tener asociadas varias moléculas de agua. Como las propiedades ácidas del protón no se alteran por estar hidratado, es una carga positiva. Por conveniencia, en este texto se usará únicamente H+, en disolución acuosa, que representará al protón hidratado H3O+. ¿Ya? Entonces, por facilidad pedagógica, inclusive, se escribirá siempre así. Pero siempre debemos recordar que se trata del ion hidronio. Recuerde que las dos notaciones representan a la misma especie en disolución acuosa. Entre los ácidos comúnmente utilizados en el laboratorio se encuentran el ácido clorhídrico, ya lo hemos visto algunas veces, el ácido nítrico, observe, HNO3, el ácido acético, un ácido orgánico, CH3COH, una parte del vinagre, el ácido sulfúrico, H2SO4, el ácido fosfórico, H3PO4. Los tres primeros son ácidos monopróticos, el clorhídrico, el nítrico, el acético, es decir, solo tienen un protón que puede ionizarse. ¿Sí? Es decir, cada unidad de ácido libera un ion hidrógeno. Tras la ionización está el HCl, un ion hidrógeno, más el cloruro, el ácido nítrico, un ion hidrógeno, más del anión nitrato, el ácido acético, el anión acetato en disolución acuosa y un protón. Como se mencionó antes, el ácido acético es un electrolito débil, por eso es que se escribe así la ecuación de disociación, debido a que su ionización es incompleta, es decir, no todo el ácido acético puede disociarse en un protón y en acetato. Por eso hay una doble flecha que nos indica que una vez que se forman los productos, nuevamente forma el reactivo disociado. Por esta razón se dice que es un ácido débil. Por otro lado, el HCl y el HNO3 son ácidos fuertes, porque son electrolitos fuertes, es decir, se ionizan completamente en disolución. Observe el uso de flechas unidireccionales que nos indican esa característica. El ácido sulfúrico es un ácido diprótico, es decir, tiene dos hidrógenos que pueden ionizarse, porque dice cada unidad de ácido produce dos iones hidrógeno, H+, o dos protones, en dos etapas. El ácido sulfúrico no es que entrega a los dos, o disocia a los dos de una vez. En una primera fase, H2SO4 en disolución acuosa genera un protón en disolución acuosa y el sulfato ácido, que es un anión, uno menos. En una segunda fase se desprende del otro protón, pero es una reacción reversible. ¿Ya? Entonces eso nos indica esta doble flecha, es decir, se forma el sulfato y el segundo protón, pero a la vez se forma el sulfato ácido. ¿Ya? Entonces dice, este ácido sulfúrico es un electrolito fuerte, sí, un ácido fuerte. Por la primera etapa de ionización es completa, pero el sulfato ácido es un ácido débil o electrolito débil y se requiere una doble flecha para representar su ionización incompleta. Observe estas características específicas, particulares de estos ácidos. ¿Ya? Existen relativamente pocos ácidos tripróticos, es decir, que tienen tres posibles protones que entregar, los cuales producen tres iones hidrógeno, uno más. El ácido triprótico, mejor conocido, es el ácido fosfórico, el ortofosfórico, ¿no? ¿Por qué hablo de orto? Usted sabe bien que es producto de la reacción del anhídrido con tres moléculas de agua y el fósforo tiene un estado de oxidación impar. ¿Verdad que le estoy haciendo acuerdo de la nomenclatura? Entonces, estas ionizaciones son, la primera, desprende un protón y forma el fosfato diácido, uno menos. En la segunda entrega el segundo protón y forma el fosfato monoácido, dos menos. Y en la tercera, el último, entrega el último protón y forma el fosfato 3 menos.
Se cumplen en 3 fases. Y las 3 son reacciones de ionización reversibles. Por eso este es un ácido mucho más débil. En este caso, las 3 especies, H3PO4, H2PO4- y HPO4- son ácidos débiles. Y se utilizan dobles flechas para representar cada etapa de ionización. Los aniones, como el H2PO4 y HPO4- están presentes en disoluciones acuosas de fosfatos. Por ejemplo, el de sodio, observe NaH2PO4, Na2HPO4. En esta tabla 4.3 que está a la izquierda se muestran algunos ácidos fuertes y débiles comunes en el trabajo que hacemos en el laboratorio. Observe, dice, algunos ácidos fuertes y débiles muy comunes, frecuentes. Ácidos fuertes, clorhídrico, bromhídrico, iodídrico, es decir, disociación al 100%. Nítrico, sulfúrico con esta característica, perclórico, HClO4. Ácidos débiles, ácido fluorhídrico, el ácido nitroso, el ácido fosfórico, el ácido acético. Debe tomar muy en cuenta usted esta variedad de ácidos que tenemos. Observe aquí una característica interesante también en cuanto al amoníaco. Dice ionización del amoníaco en agua para formar el ion amonio y el ion hidróxido. Entonces, cuando tenemos amoníaco, una base, ¿ya?, y agua, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que acontece? Existe la formación, ¿no es cierto? El agua se ioniza, entrega un protón, observe, este se va a unir al nitrógeno. Recuerde que externamente el nitrógeno en su último nivel tiene 5 electrones, de los cuales 3 están disociados y formarán enlaces con los hidrógenos, y hay un par no compartido. Entonces, separa este protón en la ionización del agua. ¿Qué acontecerá? Algo parecido a lo que pasaba con el HCl, ¿no? Este protón con carga positiva migrará hacia este par de electrones no compartidos y formará el catión NH4+, y generará el OH, observe, el anión hidróxido, OH-. ¿De acuerdo? Muy bien, OH-, ¿por qué? Porque este oxígeno capturó el electrón del protón que se desprendió. ¿Ya? Esta también es una reacción reversible, es decir, cuando hacemos burbujear el amoníaco en agua se produce este proceso. Pero nuevamente los productos forman reactivos. Por eso cuando tenemos un frasco con lo que dice hidróxido de amonio, sentimos fácilmente el olor del amoníaco. ¿Ya? Pero en todo caso es una reacción que nos muestra la ionización del amoníaco en agua para formar el ion amonio y el ion hidróxido. Usted efectúa dentro de su tarea individual esta revisión de conceptos. Dice, ¿cuál de los siguientes diagramas representa mejor un ácido débil? ¿Cuál representa un ácido muy débil? ¿Cuál un ácido fuerte? El protón existe en el agua como ion hidronio. Todos los ácidos son monopróticos. Para simplificar, no se muestran las moléculas de agua. Entonces, ¿cuál de estos representa mejor a un ácido débil? ¿Cuál representa un ácido muy débil y cuál a un ácido fuerte? En base a aquello, observen, no hay moléculas de agua, indique cuál corresponde a cada uno. En esta tabla 4.1 se muestra el hidróxido de sodio, dice. Bueno, esto veamos la próxima clase, hemos llegado a las 13 horas. Ya, avanzamos hasta aquí. Muy bien, inmediatamente tenemos el trabajo con Anita. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. Ana, que le Sí, interrumpa. no se preocupe, siga nomás. Sí, era por comentarle sobre el deber que está para hoy, profe. Es de un mapa conceptual. Es sobre el tema que vimos hoy. Igual la fecha quedaría para hoy. Sí, para hoy. Es un mapa muy simple de hacerlo. Sí, no hay inconveniente.
Luego de Ok, acá se trabaja en el grupo y presentan, ¿no? Bien. Adelante, Anita. Gracias, doctor. Buenas tardes, chicos, nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con las prácticas de laboratorio y lo que nos toca ver el día de hoy, pues, es iniciar con un método analítico para poder determinar la concentración de las soluciones. Para esta parte experimental voy a compartirles un momento mi pantalla. Déjenme que se me cargue. Me dicen, por favor, si es que ya pueden observarla. Sí, ya se ve, profe. Muy gentiles, muchas gracias. Muy Disculpa, bien. Anita, que te interrumpa. ¿Sí, doctor? Sí, vamos a postergar para mañana. Ya voy a programar para mañana para que puedan hacerlo con más calma, este trabajo grupal. Disculpa, Anita, ¿no? De acuerdo, Ya. joven. Listo, está doctor. bien, profe, gracias. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, con la aclaración del deber que es en grupo, pues con eso continuamos, ¿no? Como les decía, pues vamos a dar inicio al estudio de una técnica de laboratorio que nos permite a nosotros determinar la concentración en diferentes soluciones. Vinimos estudiando desde hace prácticas anteriores cómo es la preparación de soluciones con diferentes concentraciones y en el día de hoy pues, con el estudio de ver cómo se puede identificar la composición y concentración de estas soluciones. Para esta práctica de laboratorio, yo les voy a explicar cómo vamos a realizar el proceso de armado y construcción de equipos de microtitulación. El objetivo de esta práctica de laboratorio primeramente es desarrollar habilidades en ustedes, tanto en el armado de equipos de microtitulación, como también entender los conceptos básicos de la titulación ácido-base. Esta de aquí va a ser la primera parte, chicos. Después continuaremos en el transcurso de las siguientes semanas con diferentes técnicas y diferentes determinaciones con productos que ustedes tienen en casa. Muy bien, chicos. Antes de continuar, quiero que vean un video, la primera parte de un video. Les compartí sin sonido. Déjenme compartir nuevamente la pantalla, por favor. Les voy a compartir pues un video en el que ustedes van a poder escuchar una pequeña explicación sobre lo que es la titulación, para que entiendan mucho mejor qué es lo que vamos a hacer. Muy bien. La valoración. Me dicen, por favor, si es que le escuchan, ¿ya? La valoración es un método de análisis que se utiliza para determinar la concentración. Anita, ¿podrías sale más del volumen, por favor? A ver, me avisas, ¿está muy bajo el volumen? Sí. Ya, un segundito, ¿sí? Ahí está alto. Ya. Pongamos que empezamos con una solución de 20 mililitros. La valoración de titulación es No sé si es que le pueden escuchar bien, yo le escucho entrecortado, díganme ustedes, ¿ya? Se escucha entrecortado. Sí, está entrecortado. Que Ya, voy a tratar de abrirle en YouTube este video. empezamos con Déjenme un segundito, chicos, ¿ya? Parece que estoy teniendo un pequeño problema con el internet. Voy a dejar de compartir. Denme 2 minutitos, ¿ya? Hasta arreglar el inconveniente.
Chicos, mil disculpas. En este momento tengo algún inconveniente con mi audio. Me va a ayudar mi compañera Gaby a compartir desde su computador el video para que lo podamos escuchar, ¿ya? Y ahí ya se puede ver. Sí, sí, Gaby, muchas gracias. Ya se puede observar. Bien. A ver. Me avisa si se escucha, por favor. La valoración o titulación es un método de análisis Gracias. que se utiliza para determinar la concentración de una solución. Supongamos que empezamos con una solución ácida, como por ejemplo ácido clorhídrico. Aquí tenemos un poco de HCl y empezamos con 20 mililitros de HCl, pero no sabemos cuál es la concentración. Entonces, nosotros podemos encontrar esa concentración por medio de una titulación, así que agregamos unas gotas de indicador ácido-base. Usaremos fenolftaleína. La fenolftaleína es incolora en un ambiente ácido, pero en presencia de una base se vuelve de color rosa. Como en este caso agregamos fenolftaleína a una solución ácida, tenemos una solución transparente. Ahora, aquí arriba tenemos nuestra solución estándar. Es una solución de concentración conocida de hidróxido de sodio. Entonces, tenemos una solución de hidróxido de sodio y su concentración es 0.100 molar. Ya estamos listos para iniciar la titulación. Si dejamos caer unas gotas de hidróxido de sodio en el matraz que contiene la solución de HCl, provocando que el ácido y la base reaccionen, se da una reacción de neutralización. HCl más NaOH producen, si juntamos OH- y H+, obtenemos H2O y el otro producto se forma con Na+ y Cl-, NaCl, cloruro de sodio. Ahora, supongamos que ya agregamos un cierto volumen de nuestra base. Por lo tanto, tenemos más líquido en el matraz y observamos que la solución es de color rosa. Eso significa que el ácido ha sido neutralizado por la base y tenemos un pequeño exceso de la base, provocando que el indicador ácido-base permanezca de color rosa. Entonces, neutralizamos al ácido presente y al momento en que el indicador cambia de color, se le conoce como el punto final de la titulación. Cuando la solución cambia de color, nos encontramos en el punto final de la titulación. Justo ahí es en donde nos detenemos y checamos cuánto volumen de la base agregamos. Por ejemplo, supongamos que empezamos aquí y terminamos acá. Aún nos queda un poco de solución básica. Entonces, este es el volumen de la base que usamos en la titulación. Hay un cambio de volumen y supongamos que es de 48.6 mililitros. Usamos 48.6 mililitros de la base para neutralizar completamente el ácido en la solución. Ya que conocemos esto, podemos calcular la concentración de HCl. Empecemos con la concentración de hidróxido de sodio. Empezamos con una concentración 0.10. Muchas gracias, Gaby, muy amable. Muy bien, chicos, entonces nosotros pudimos observar en el video algunas partes importantes. En primer lugar, pudimos nosotros observar el material que se utiliza. A ver, chicos, si es que ustedes más o menos ya han visto, donde se coloca la disolución titulante, ¿cómo se llama este material volumétrico? Es el matraz. Ya, a ver, vamos viendo aquí.
Sí, ustedes pudieron observar en el video que estaba un material similar al que está aquí en la foto, ¿sí? Este material volumétrico donde se coloca la solución titulante se llama bureta, ¿sí? El matraz, como nos dijo la compañera, es por lo general donde nosotros colocamos la sustancia que vamos nosotros a determinar su concentración, ¿sí? Pueden ustedes observar aquí en este dibujo que nosotros tenemos un soporte, está con una pinza y aquí nosotros vamos a colocar la bureta para poder realizar el análisis. Posteriormente, pues en las siguientes prácticas nosotros veremos cómo se realiza el llenado correcto de la bureta y cómo se realiza la lectura de la escala. También pues no se olviden que aquí en el matraz irá la muestra. Esta muestra pues siempre tendrá su volumen conocido y nosotros vimos ya la semana anterior cuál es la definición de la cantidad de volumen conocido que se coloca acá. También se le conoce como alícuota, ¿ya? Ahora bien, para poder realizar la titulación, nosotros utilizamos tres sustancias importantes. La primera era la sustancia de concentración conocida o patrón primario, ¿sí? La segunda pues será la muestra y hay una tercera sustancia que nos dijeron en el video. A ver si se acuerdan, chicos, por favor, ¿cuál era esta sustancia que se utilizaba? La fenoftaleína. Muy bien, chicos, sí, la fenoftaleína. La fenoftaleína es un indicador ácido-base que nos permite a nosotros determinar el punto final de la titulación. En el video nosotros pudimos observar que utilizaban hidróxido de sodio y ácido clorhídrico. A ver, chicos, ¿cómo se llama este tipo de reacción que se genera entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio? De neutralización. De neutralización, muy bien. ¿Y cuáles son los productos de una reacción de neutralización? Agua y sal. Agua y sal, sí, perfecto. Sí, muy bien, exactamente. Entonces, eso es básicamente el fundamento de una reacción de neutralización, donde nosotros utilizamos una sustancia conocida, que lo utilizaremos como patrón primario pues para realizar nuestras determinaciones. ¿Ya? Muy bien, continuamos, chicos. Como yo les decía, nosotros vamos a iniciar este proceso con la fabricación de nuestro equipo para titulación. Para ello, pues ustedes van a realizar un proyecto en casa, donde van ustedes a fabricarse un equipo a microescala. Este tipo de análisis es bastante utilizado en el estudio de las técnicas analíticas, ¿sí? Se ha probado, se han realizado comparaciones con las técnicas convencionales y pues esta técnica microescala funciona bastante bien. Y es un método que nosotros empezamos a aplicar en el Centro de Química para que ustedes puedan desarrollar esta habilidad desde su casa. Entonces, el primer paso que ustedes van a realizar para esto es fabricarse su soporte. Ustedes van a fabricarse un soporte a partir de los materiales que tengan en casa, chicos. Yo les voy a dar aquí un ejemplo de un proyecto que se realizó de parte del Centro de Química. Ustedes pueden utilizarlo como ejemplo si ustedes pues no tienen los mismos materiales y pueden utilizar materiales alternativos, es mucho mejor. Entonces, pues, como materiales base que ustedes podrían utilizar está cartón. El cartón, pues, todos tenemos, tal vez como un producto de desecho. Por ejemplo, las cajas donde viene la refri o los electrodomésticos servirían bastante bien. Van a utilizar papel. Si está a disponibilidad de ustedes una plancha de espuma flex, vamos a utilizar silicón, puede ser en barra o silicón líquido, para poder juntar bien las partes que vamos a armar. Vamos a utilizar estas pinzas de ropa, unas 2 pinzas es suficiente. Vamos a utilizar estos palitos de pincho, vamos a utilizar cinta adhesiva y un estilete. Ahora vamos a observar cuál es el proceso que se realizó para poder armar un soporte primeramente. Entonces lo que se hace pues es utilizar 3 palos de pincho para generar un mayor soporte. Y con una cinta adhesiva, esta es una cinta Type, pueden utilizar la que tengan ustedes disponible. Vamos a juntar los 3 palillos y a continuación a forrarlos. Vamos a hacer esto para que los palos de pincho queden bien sujetos. Y con esto pues vamos a asegurar un soporte adecuado.
tienen ustedes que garantizar que los palos de pincho estén en una posición vertical correcta para que al momento pues de realizar las mediciones ustedes puedan hacer una buena lectura. Se va a cubrir por completo los palos de pincho. Aquí pueden ustedes observar que tenemos una plancha de espuma flex. No necesitamos toda la plancha, se le puede cortar a medida para que pues no sea tampoco pues no se desperdicie tampoco el material. Vamos a dejar un poco libres las 3 puntas de los palos de pincho para poder hacer un agujero con ellos en la espuma flex. Una vez que hemos forrado nuestros palos de pincho, vamos a cortar unas planchas de cartón, ¿sí? Más o menos de un tamaño de 20 por 30 centímetros. Y con ello pues vamos a utilizar para hacer también un corte en la plancha de espuma flex. Con la ayuda del silicón vamos a forrar las tapas superior e inferior de la plancha de espuma flex para que queden bien sujetas. Y una vez que hemos realizado esto, pues el siguiente paso será forrar. Para ello, pues lo recomendable cuando nosotros hacemos esta técnica de la titulación es utilizar siempre un fondo blanco. Entonces pueden utilizar perfectamente bien las hojas de papel bond. El siguiente paso es generar nuestra pinza con la que vamos a sujetar nuestra microbureta. Entonces para ello pues sujetaremos 2 pinzas con un extremo unido a un palo de pincho y la aseguraremos bien con cinta adhesiva. Haremos un agujero en la mitad de nuestro soporte, ¿sí? Es preferible dejar un pequeño espacio y siempre pues centrarle lo mejor que podamos. Para ello realizan una medición, chicos. Hacen un agujero y colocan el palo de pincho a manera de soporte y aseguramos bien con silicón caliente. Pueden ustedes observar que ya está sostenida pues la pinza, al un extremo está sostenida al palo de pincho y al otro extremo pues está libre para poder utilizarlo como para sujetar nuestra microbureta. Para realizar nuestra microbureta, ustedes chicos van a tener que acercarse a una farmacia, ¿sí? Me parece que en la Fideca o en el Sana Sana sí ustedes van a encontrar el material necesario. Van a conseguirse estas jeringas que son de 1 mililitro. También se conocen como jeringas para insulina. Hay unas jeringas pues que tienen aguja removible. Si se consiguen esas jeringas pues mucho mejor, chicos, porque es más fácil retirar la aguja al momento de hacer la determinación. Pero si no se consiguen y se encuentran pues las que tienen aguja incorporada, vamos a ver en el video cómo se procede a retirar esa aguja. Otro material que ustedes necesitan para fabricarse la microbureta es una llave de 3 vías, que es igual a la que ustedes tienen aquí en la foto, ¿sí? Ya vamos a ver cuál es el funcionamiento, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a observar en este video cómo se realiza el proceso de armado de la microbureta. En el video que ustedes pueden ver aquí, estas son las jeringas de insulina, justamente estas son las que tienen la aguja incorporada, entonces aquí en el video está cómo se realiza la remoción. Esta es la llave de 3 vías que ustedes van a conseguir tranquilamente en cualquier farmacia, chicos. Estas jeringas, vienen con una tapita, es una aguja bastante fina. Al momento pues que realicen el retiro de la aguja, tengan mucho cuidado, ¿sí? No se vayan a pinchar, por favor. Sí, entonces con la ayuda de una tijera o también puede ser con la ayuda de un estilete, depende cómo ustedes lo puedan hacer de mejor manera. Vamos a retirar estas agujas, pero siempre teniendo en cuenta
de no sellar el paso de la jeringuilla, ¿no? Porque a veces puede ser que con el corte hagamos demasiada presión y se nos selle el orificio de la jeringa. Entonces, para ello, pues podrían hacer una pruebita tratando de succionar algún líquido y ver si es que pasa tranquilamente. Ahora, pues lo que se va a hacer es colocar las dos jeringas en la llave de 3 vías. Una de las jeringas, la que va a quedar en posición vertical, va a ser nuestra microbureta. Y la que va a quedar en posición horizontal nos va a servir para poder llenar nuestra microbureta, ¿sí? Entonces, para poder ustedes tener más experticia, van a realizar las operaciones necesarias para que ustedes también vean cuál es la manipulación de nuestra llave de 3 vías, ¿sí? Van ustedes a proceder a llenar con un líquido cualquiera, ¿sí? Deben verificar que dentro del sistema no existan burbujas para que pues la lectura sea la correcta y la adecuada. Muy bien. Aquí pues vamos a ver un video demostrativo de cómo se realiza el proceso de llenado y de disposición de nuestra microbureta que nos hemos fabricado. Sí, entonces ustedes van a seleccionar un líquido, puede ser un líquido con algún colorante para que se pueda observar de mejor manera. Tenemos nuestra llave de 3 vías y vamos a proceder a llenar. Con la llave que va en la posición horizontal, ¿sí? Vamos a tomar una cantidad de nuestro líquido. Con esta prueba, pues también podremos verificar que si es que hemos realizado pues el corte en la aguja es el adecuado. Vamos a colocar en la posición horizontal y la otra jeringa vacía colocaremos en la posición vertical, ¿sí? Entonces tenemos que ver el sentido de nuestra llave de 3 vías, ¿sí? Para poder permitir el paso. Si es que ustedes desean, chicos, y tienen a la mano, podrían colocar una aguja como la que ustedes pueden ver aquí, para que se pueda hacer pues la disposición del líquido. ¿Sí? Entonces, iniciamos con la dosificación. Pueden ustedes observar que en este sentido pues está abierta la llave para el paso hacia la jeringa superior. ¿Sí? Aquí pues tienen ustedes que practicar, ver que la cantidad de líquido sea la correcta. También la presión al momento de colocar para que no hayan derrames. Colocamos nuevamente la llave de 3 vías hacia la posición vertical. Estas dos flechitas nos indicarán. Entonces eso significa que el flujo será desde la jeringa superior hacia la aguja que ustedes pueden ver y podemos ver cómo el líquido cae. Esta técnica lleva mucha práctica, chicos. Ustedes tienen que practicar algunas veces para que realicen un llenado correcto, ¿sí? Muy bien. Y entonces, chicos, esto de aquí es básicamente lo que ustedes van a realizar como proyecto para esta semana que viene. Les recomiendo, chicos, que empiecen a buscar sus materiales ya de una vez, empiecen a fabricar y sobre todo, pues que empiecen a practicar. Cuando se realiza, pues, el proceso de titulación, ya cuando utilicemos este equipo que nos hemos diseñado en casa, ¿sí? Ustedes, pues, van a tener, digamos que el volumen que ustedes colocaron les hizo falta, entonces van a tener que hacer llenados consecutivos e ir determinando qué volumen consumieron en cada dosificación, ¿sí? Entonces, por ello nosotros queremos que ustedes realicen esta práctica. Muy bien, chicos. ¿Cómo van a hacer ustedes su trabajo en casa? Para esta práctica de laboratorio ustedes van a grabar un video. Este video debe incluir el armado del soporte, ¿sí? Como yo les decía, pues debe ser con materiales que ustedes tengan en casa. Lo que nosotros les indicamos en este video es pues nada más un ejemplo. Si ustedes tienen o pueden hacerlo de madera o de metal o de algún otro material, háganlo, ¿sí? Pero que se observe en el video. Ese es lo primero que debe estar, el armado del soporte. Lo siguiente que debe estar es el armado del equipo de microtitulación.
lo que acabamos de ver. El ensamblado de las llaves de 3 vías con las 2 jeringas y pues una última parte que esté sobre el uso del equipo de microtitulación. Aquí les colocamos con cualquier sustancia coloreada. Podrían pues ustedes utilizar los colorantes que hicieron para la práctica de disoluciones, o si lo hicieron con algún extracto de remolacha, de zanahoria, de col, también lo pueden hacer, está bastante bien. Queremos que sea de una sustancia coloreada porque a nosotros también nos permite observar en el video, porque a veces si utilizan solo agua no se observa de manera adecuada. El video debe durar máximo 4 minutos, chicos, ¿sí? Este tiempo es el tope, no se pueden exceder. Y para esta práctica ustedes van a llenar toda esta información en esta hoja de datos, ¿ya? No sé si tienen alguna duda, chicos, antes de continuar con la explicación de esta hoja. Ya, muy bien, parece que no. Listo, chicos. Entonces, aquí yo les voy a compartir ya mismo, finalizando la clase, esta hoja para que ustedes tengan acceso al material y puedan observar nuevamente los videos. Les recomiendo que vuelvan a ver el video de la titulación para que entiendan bastante bien cómo se va a realizar todo este proceso y sobre todo para que asocien el material volumétrico convencional con el material que ustedes van a fabricar en casa. Para esta práctica, chicos, ustedes pues tienen en el S-Way redactados 2 objetivos. Si ustedes ven necesario, es mucho mejor que se redacten objetivos adicionales. Pueden hacerlo en esta sección. En esta parte, pues chicos, vamos a colocar lo que es el link de su video. Por favor, chicos, la semana anterior la vez anterior que les mandamos a realizar el video del oxígeno, en algunos casos habían videos que no se reproducían, no podíamos tener acceso. Así que chicos, por favor, verifiquen bien si es que suben su video al OneDrive, que se abra, ¿sí? Antes de enviar su trabajo, verifiquen que se abra utilizando cualquier navegador, ¿sí? Porque a veces nosotros trabajamos en diferentes navegadores y pues es necesario que ustedes verifiquen que se abra en cualquier navegador. Si es que se les hiciera muy difícil subir su video al OneDrive y manejan mejor el YouTube, pueden subir su video a YouTube, no hay problema, ¿sí? Y colocan aquí su enlace. En la parte 4 ustedes colocarán una fotografía y también pues un detalle de todos los materiales y reactivos que ustedes utilizaron para hacer todo el procedimiento, ¿sí? Eso es el soporte, la microbureta, las pinzas y también la sustancia coloreada que ustedes utilizaron. Entonces nos detallan aquí qué materiales y qué reactivos utilizaron y también pues colocarán una fotografía o un collage de fotografías donde se puede observar todo lo que se utilizó. En la parte 5, chicos, ustedes van a realizar ahora aquí en esta parte un procedimiento por escrito, ¿sí? Desde que iniciaron el proceso hasta donde ustedes realizan las pruebas. Este procedimiento debe estar bien detallado, que la redacción, se entienda bien, ¿sí? Pero sobre todo que abarque todo lo que ustedes hicieron. Muy bien. Y en la parte 6, pues colocarán alguna recomendación que haya surgido, pues, de su experiencia del armado de estos equipos. Por ejemplo, en la facilidad de hacer la práctica, por ejemplo, del equipo de microtitulación o de la facilidad o dificultad de conseguir los materiales, ¿sí? O sustituir estos materiales con otros, ¿ya? Eso irían las recomendaciones. Una última aclaración sobre el video, chicos. En el video, por favor, queremos que ustedes lo relaten con voz, ¿sí? Por favor, ese sí es un requisito fundamental. Aparte de que dure los 4 minutos que ya estaba explicado, por favor que sea relatado con su voz. Ya, no importa pues si no se les ve la cara, no hay ningún problema, pero que sean ustedes los que están realizando el procedimiento. Listo, entonces eso chicos, este trabajo es para la siguiente semana. El día lunes, dependiendo del tiempo de cómo estemos, puede ser que algunos de ustedes expongan su trabajo, así que estén todos preparados, por favor, con el trabajo a la mano para realizar una presentación. Tal vez seleccionemos unas 2 o 3 personas de entre todos ustedes para que nos presenten y pues todos podamos observar cómo les fue con este trabajo en la casa.
Muy bien, una chicos. pregunta. ¿La próxima semana si vamos a tener práctica de laboratorio o no por el feriado? El 9, sí, justo es feriado. Entonces, pues quedaría para en 15 días, chicos. Sí, Anita, si me permite, sobre el tema. Sí, Sí, doctor. es pertinente la inquietud, e inclusive nos va a servir a nosotros para completar el día martes, ¿no es cierto? Todo lo concerniente a las reacciones de neutralización, en forma tal de que vayamos juntos la parte teórica y práctica. Un poquito nos hemos desfasado en la parte teórica. Entonces, el martes de la próxima semana, porque mañana hacemos la evaluación, el martes de la próxima semana completaremos esta temática de neutralización y entonces el siguiente lunes, ahí sí estamos en posibilidades de que con conocimiento más profundo y con conocimiento de causa, como dicen los abogados, el lunes que ya tenemos clases se pueda hacer esa revisión del trabajo que han hecho. Entonces van a tener un poquito más de tiempo inclusive para afinar, revisar nuevamente los videos, etcétera, etcétera, y revisar inclusive la bibliografía que está aquí en el aula y que la revisaremos la siguiente semana, el día martes, ¿de acuerdo? Eso, adelante, Anita. ¿Ya? Listo, doctor. Entonces, sí, chicos, la siguiente semana, pues justo coincide con el feriado, pues este trabajo de igual manera, pues quedará hasta el domingo, chicos. Hasta ese día ustedes lo presentan, suben su trabajo en la tarea del Teams normalmente y la semana que sigue, pues ahí sí continuaremos y realizaremos la presentación, como les decía, pues de 2 o 3 personas de entre todos ustedes, ¿ya? Eso, chicos, ¿alguna duda adicional sobre el trabajo? ¿Está todo claro? Ya. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. El día de hoy no tenemos evaluación porque este trabajo pues es consecutivo y les va a llevar un poquito más de tiempo también realizarlo en la casa. Y hasta pues que también manejen mejor los conceptos, vamos a dejar la evaluación y no la realizaremos. Listo, chicos, entonces les agradezco mucho por su atención. El día de hoy terminamos hasta aquí. Revisen nuevamente los videos, consigan los materiales y sobre todo pues practiquen el uso de la microbureta. Muchas gracias, chicos, hasta la siguiente semana. Algo más que quería añadir, disculpa, Anita. Gracias primero por la presentación, por la orientación hacia los jóvenes. Han sido ya cambiadas las fechas de presentación del trabajo grupal y también del individual, de forma tal de que tengan un poco más de tiempo y tengan la posibilidad de completar su estudio para mañana sin ninguna dificultad. ¿De acuerdo, jóvenes? Pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Profe, hasta luego. Que les vaya bien. Muchas gracias.